Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. En un mundo lleno de ruido, hay una voz que te llama a lo nuevo. Esto es Código Renacido. Código Renacido. Un espacio para volver al origen, para encontrar esperanza en medio del caos y recordar que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Gracias por acompañarnos en este viaje de restauración. Quédate con nosotros aquí en Shekina 95.1 FM y Shekina TV, porque hoy tu historia tiene un nuevo comienzo. Hola, bienvenidos, bendecidos sean todos ustedes, amable auditorio. Pues le damos gracias a Dios por nuestro cuarto programa, gracias por escucharnos. Y pues como siempre, soy Pastor Josué García. Hola, Dios les bendiga a todos. Bendiciones a cada uno de los que están escuchando y pues le damos gracias por este cuarto programa que estamos aquí para aprender o escuchar algo nuevo para nuestras vidas y pues gracias le damos por este programa y pues le mandamos saludos a toda la congregación de Templo José 19 Nuevo Remanente y pues saludos a toda la familia. Bien. Y también hoy tenemos como invitado al hermano Benito Barraza. Hermano Benito, bienvenido a este programa. Espero que su plática, su testimonio sea de bendición para todas las personas que nos estén escuchando. Pero empezamos. ¿Cómo está? Pues bendecido para la gloria del Señor y gracias a usted por la invitación que me hicieron. Aquí estamos para dar nuestro testimonio, cómo Dios me alcanzó, cómo Dios trajo libertad a mi hogar, a mi vida, ¿verdad? Y espero que sea de bendición para todos los que nos escuchan, ¿no? Amén. Y bueno, empecemos con esta pregunta. No creo que no traigo los preparados. ¿Cuándo usted empezó a escuchar de la palabra? ¿Ya había escuchado antes o de joven, de niño o ya empezó un poquito Yo ya más había grande? escuchado de joven, pues nomás de oído, porque pues nomás nos habla. Cuando Cristo vino a nuestra vida, pues fue por mi esposa. Ella fue la que comenzó y de ahí empezó mi vida en el cristianismo. Antes de ello, pues como yo te he platicado muchas veces, pues cuando no éramos cristianos, pues mi esposa, que nos peleamos mucho. Yo era muy tomador también y pues la vida del mundo, y a mí lo que más, digamos así que me dolía cuando decía, me dejaba sin cenar. Porque pues yo hasta ahorita no puedo dejar de cenar, yo siempre ceno, o sea, aunque sea algo, pero ceno y en ese tiempo pues era lo más malo y nosotros pues nos decíamos muchas cosas muy feas antes de que viniéramos a los pies de Cristo, pero ella fue la que comenzó primero. Nuestra hermana Marinita, no me acuerdo el apellido, vivía en de nuestra casa y ella pues empezaba a evangelizar a mi mamá, pero esa evangelización pues le llegó a mi esposa. Entonces ella fue la que empezó a ir primero. Primero empezó su esposa y usted seguía allí si quiso o estaba como renuente. No, yo estaba renuente, déjame te platico, mira que yo dije, en ese tiempo dije, no hombre, pues yo voy a seguir pisteando y tomando y andando de vago y acá pues ya es cristiano y tiene que aguantarme. Sí. Era mi pensamiento, ¿verdad? Y pero yo empecé, había célula ahí en mi casa por medio de la hermana Marinita, más que no me acuerdo el nombre de la otra muchacha que dio me dio la palabra.
Esa palabra a mí se me quedó grabadísima, grabadita en mi mente, que fue la que les digo que dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasan, mas hoy son hechas nuevas. Hombre, se me quedó aquí. Híjole. Pero yo seguía tomando, yo seguía siendo vago, con todo respeto y para vergüenza mía, pues era mujeriego y todo eso, pero pues llegó el momento de que yo cuando comencé a ver a mi esposa cómo Dios la estaba transformando, cómo la estaba cambiando, fue algo maravilloso, me explico. Y déjame te doy un texto, un versículo, cuando ya yo vine a los pies de Cristo me di cuenta cómo fue que ella me ganó. Y fue por la palabra. Porque por la palabra dice aquí en primera de Pedro, capítulo 3, dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Yo cuando leí ese versículo, híjole, dije yo, pues con razón me ganó esta mujer. Porque ella nunca me exhortó, ni nunca me dijo, te vas a ir al infierno, esto y que no, ella seriecita, bien tranquila. Ella da su testimonio en cuestión de que a veces ella oraba por mí, en las noches me tocaba y oraba por mí. Yo miraba un cambio en ella porque yo a veces me enojaba también así y decía, híjole, ya me puedo decir, no. Ya no, ella comenzó a darme de cenar, así como si no hubiera pasado nada. Pues yo ahora, ¿qué pasó? Ya no es la misma de antes. O sea, yo empecé a mirar que realmente Dios existía y que Dios podía formar, podía cambiar. Entonces, llegó el momento, yo me empecé, bueno, yo la saqué de la iglesia donde iba, no me acuerdo cómo se llama la iglesia. Pero yo le dije, busca otra iglesia más cerca porque aquí está muy lejos, está por el aeropuerto. Y sí, salió, pero ella empezó a tener sueños, todo, y buscó una iglesia y se llama, bueno, en aquel entonces se llamaba Monte Calvario, que al día de hoy es Visión para Vivir. Visión para Vivir, con el hermano, con el pastor David Almaguer. David Almaguer y mi hermana Erika Almaguer. Fue algo muy bello, muy maravilloso. Ella me llegaba y me platicaba, me decía, no, hombre, si vieras. O sea, que me empezaba a bajar de acá. Y bueno, pues vamos. Yo empecé a ir a la iglesia de Visión para Vivir. Pero antes de eso, como les digo, ya había sucedido que esa palabra que había dado mi hermana, a mí se me había quedado aquí. Y llegó en 1999 para recibir 2000, al año 2000. Ese día pues fuimos a la iglesia y regresamos, ¿va? Yo todavía no había entregado mi vida a Cristo, la verdad. O sea, o la había entregado, pero eran palabras vanas, por decirlo. Y ese día, fue un domingo, llegué a mi casa y le dije, ay, que me voy, me compro unas caguamas. Y sí, ¿no? Pues el día siguiente ella se fue con su hermana, se quedó allá. El miércoles 26 de diciembre, no, yo empecé a llorar. Y yo le dije al Señor, así gritando, Señor, si tú existes, si eres real, si en verdad existes, si eres tú, cámbiame, transfórmame, así como dice tu palabra. 2 Corintios 5:17, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Si en verdad existe y si eres, hazlo. Así como dice ahí, no, empecé a llorar yo. Un llorar de esos que dice uno, ¿por qué estoy llorando? No. Yo empecé a mirar con la puerta está de este lado y la ventana, y yo estaba de este lado, y estaban las escaleras. Bueno, yo empecé a ver una luz que entraba, más claro, la luz más clara que pueda haber, y se paró aquí en medio. Yo miraba más clarito de este lado y más oscuro de este lado, pues yo ya son mis lágrimas, pero no, pues se me hacía medio raro, pero fue muy, muy rápido. O sea, llenó mi casa así de luz. No, yo lloré y lloré, y llegó mi esposa y yo le dije, mi amor, ya me entregué a Cristo, sí, píchame la última cerveza, y me la pichó.
Yo creo que para no estar peleando. Ay, yo- Sí, porque, Ay, sí. y luego, no, pues sí, ya llegó mi niña, pues Karen. Y no, pues empecé a jugar, la compramos la cerveza y nomás le di como 1 o 2 tragos. Duramos buen rato, ya no le volví a tomar. Me dijo ella, ¿qué? ¿Te la vas a tomar? No, ¿y qué? Tírala, ya no voy a tomar, ya. Cristo me acabó. cambió, Cristo hizo algo en mi vida, no sé. Luego me dijo, ¿y los cigarros? Québralos, seguro. Que yo también era muy fumador, ¿no? Era de esos que fumaba. Entre semana me fumaba como 5 cajetillas en toda la semana. Cuando tomaba me fumaba 4 cajetillas de los famosos RAL. Yo fumaba muchísimo. Y yo sí, olviden, si no tenía un cigarro me ponía histérico. Histérico. Así me ponía y tenía que salir a la calle y buscar bachitas para poder tomar, para poder fumar. Y ella me dijo, ¿en serio? ¿Estás seguro? Sí, québralos, ya no voy a fumar. Hasta ahorita ya no volví a tomar, ya no volví a fumar. Cristo lo hizo tan perfecto ese día que me cambió. No había nadie más que podía cambiar mi vida, no más que él. Con eso no le digo que no hay problemas en mi hogar, claro que hay problemas, ¿verdad? Pero Dios nos da la sabiduría, el entendimiento de cómo arreglar cada situación difícil que haya en nuestro hogar. Por ello yo empecé a conocer a Cristo desde ese día. Y por ella, por mi esposa, pues yo conocí a Dios. Y por mi hija, pues nada, porque no, esta niña. Sí, pues sí. Y en algún momento, o sea, regresando un poquito antes de que fuera transformado, que Dios, bueno, que tomara la decisión de decir, Dios mío, transfórmame, hazme una nueva criatura. En algún momento pensó así de que, ay, ya esta mujer, ya no quiero que vaya, pues, nada más dice puras locuras, eso no es cierto. O sea, en algún momento dudó más de lo que es el poder de Dios. Cuando nosotros llegamos a Visión para Vivir, que hoy es Visión para Vivir, a mí me agradó mucho cómo nos hablaba el pastor David Almaguer. Yo agradezco mucho la vida de ellos, porque a través de ellos, yo aprendí mucho. Aprendí a conocer el bien y el mal. Antes de que yo fuera cristiano, yo empecé a mirar cosas que realmente podía tomar decisión. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y el pastor pues nos empezaba a enseñar, pues yo ya no me entregaba así como así. No dudaba ya, porque en realidad me empezó a gustar esa iglesia. Pero yo miraba a ella que se esforzaba, que trataba de hacer lo mejor de esposa para mí. Así ella realmente empezaba a ser como ella que estaba sujeta hacia mí. Y yo lo miraba así, ay, caray, pues si está sujeta. Porque yo le decía, amor, hazme esto. Sí, amor, pero ya no había ese rechazo, por decirlo así. Ay, no soy tu criada, no soy esto, no. Y ella me decía así, sencilla, me decía, sí, me gusta te lo hago. Me encantan los chiles rellenos, dando un chile relleno. Sí, y lo hacía. O sea, ya yo no tenía duda de que Dios había transformado, que había cambiado. Sí, o sea, y luego, por ejemplo, también cuando estaba eso de no tiene ya duda, pero no había entregado usted todavía su vida, o sea, usted estaba en puro aprendizaje, estaba escuchando, estaba asimilando que verdaderamente hay un Dios, que verdaderamente cambia vidas, porque pues transformó primero la vida de su esposa, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿alguna vez dudó de decir, no, esto no es cierto, me está mintiendo? O sea, realmente sí pensaba o sí creyó, ¿verdad? Porque pues vio toda la transformación en su esposa. Sí creyó que también no se podía cambiar, o sea, a pesar de cómo era, de que tomaba, de que fumaba, de que peleaba. Sí pensó que usted, o sea, que usted podía cambiar, que Dios lo podía cambiar. El alcoholismo es algo muy malo. Es algo que muchas veces uno dice, no podemos cambiar. O el tabaquismo, porque yo conocí gente que no podían dejar el cigarro. Entonces, cuando yo empecé a ir a Visión para Vivir, en ese tiempo, yo conocí hermanos y hermanos me decían, porque yo sí dudaba, en ese caso que dices tú, sí dudaba que
pudiera cambiar yo, que pudiera dejar de fumar, que pudiera dejar de tomar. Y sobre todo ser mujeriego, ¿verdad? En ese entonces, que Dios me perdone. Y yo decía, pues, ¿qué va? Pero yo comencé a conocer hermanos. Y esos hermanos me hablaban y me decían pasar. A mí no me gustaba, por ejemplo, cuando iba a la iglesia, que tal no era broda, me dijeran varón. Y yo le decía, a tus hermanitos que no me digan varón, porque no me van a conocer. Y pues en la iglesia es como se conoce uno, varón, Sí, varón. está venido. Y me decían, y pues, ay, cuando, por eso eran cosas que a mí, pues, no, ¿sabes? Yo iba, ¿va? Porque me gustaba como el pastor David Amaguer nos trataba cuando llegábamos y cuando salíamos. Es un gran siervo para mí es un gran siervo de Dios, ¿eh? Sí. La verdad, para mí fue algo maravilloso, algo que me hizo ver también la capacidad. Pues sí, es algo muy diferente, ¿verdad? Vivir en la vida de Cristo. Tratando de entregar yo mi vida, porque a veces, no, venga, vamos hicimos fuimos a un parque a evangelizar, ahí frente a mi casa, que yo iba ahí. Pues sí les ayudé y todo ahí, y pues yo compré mis cervezas. Y pues yo iba a la casa, estaba salida, pues iba a la casa y lo mío, y lo me paraba. Y pues oye, mejor vete a la casa, te estás cayendo, que ya estaba así. No están baleando ya. No, tambaleando. Pero yo miraba que bien bonito, hermanos. Gente que, de hecho, la hermana que le digo que predicó esa vez que dio el testimonio, bueno, en la palabra de 2 Corintios 5:17, ahí andaba brincando, andaba bien feliz, ella y su esposo, y decía, algún día yo voy a andar así. Pero ya estaba tomado yo, pero decía yo, un día voy a andar así. Nada más que ya me regañó. No, como mejor vete a la casa. Medio. Y sí, ya me andaba cayendo. No, ya me fui ahí, los dejé solo, ya no supe. Pero sí llegué a dudar, la verdad, sí llegué a dudar de que Dios pudiera hacer ese milagro, sinceramente, ¿verdad? Porque ser alcohólico o ser fumador, así, es muy difícil. Y ser mujeriego, pues más. Porque pues siempre cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, el deseo de los hombres son las mujeres, que hasta uno y sí, pero Dios cambió mi vida. Hoy es diferente. Hoy es diferente. Y luego, hermano Benito, cuando también dice que estaba pues dudando de que sí, de que Dios lo podía cambiar. Cuando sintió la transformación de Dios, o sea, cuando usted tomó la decisión que estaba solo, fue por una emoción que sintió el Espíritu Santo, que sintió así porque dice que estaba tomando. Entonces, ¿cómo fue ese momento en que dijo, ya basta, ya no quiero esta vida, ya no quiero seguir tomando, ya no quiero seguir fumando? Yo quiero lo que tiene mi esposa, quiero ese espíritu, quiero esa vida, esa felicidad. Ese día yo no dudaba que Dios pudiera hacer ese milagro, porque yo digo que fue el Espíritu Santo en ese momento que me hizo. Era algo muy difícil que yo me acordara de un texto, de un versículo, dónde estaba o X cosa. Era muy difícil. Y yo me acordaba claramente como había dicho el Señor. Dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasan, mas hoy son hechas nuevas en Él. Y yo, en ese momento, yo cuando pues, estaba tomado, porque amanecí, estaba sentado y yo decía, yo reté a Dios en ese momento. Lo reté y le dije, si tú me cambias, yo esto no lo hago por mí. No lo hago por mi esposa ni por mi hija, lo hago por mí. Yo no puse de internet, no, que voy a amar nada más a mi esposa, que a mi hija, no. Yo le dije, lo hago por mí, porque yo quiero cambiar, yo quiero ser esa nueva criatura. Y yo le decía a él, yo quiero ser esa nueva criatura. Esa nueva criatura quiero ser. Pero si tú existes, si eres real, como dice la gente, cambia, transfórmame. Quítame los vicios que yo tengo, quítame todo eso que a mí me estorba para servirte. Y créeme que aquí, en adelante, tú vas a servir hasta que tú me des el llamado. Y le dije,
Y llorando porque no, sentía que el Espíritu Santo me empezaba a tocar. Y yo cuando miré esa luz, yo decía, es Dios. Es Dios y me va a cambiar. A pesar de que compré otra cerveza. Pero esa fue la última hasta ahorita. La gloria de Dios. Pero esa, digamos que esa última cerveza fue como la confirmación de que, pues de que había renacido, ¿no? Amén, De que sí. Dios había hecho una nueva criatura en usted. Porque pues, la compro y la tengo en la mano, pero ya no me la puedo tomar, pero ya no puedo fumar, pero ya no puedo decir cosas vanas, porque realmente ya soy otra persona, realmente ya es una persona nueva, ya es una persona pues, renacida en Cristo. Entonces ahí es cuando uno confirma, ¿no? De que pues verdaderamente Dios existe. Porque Sí. mucha gente, lo que decíamos en el primer programa, mucha gente duda de, pues de personas que cambian, ¿no? De que dicen, ay, antes era bien borracho y ahora ya es hermanito. O, ay, antes ese cómo fumaba, se aventaba su cajetilla de cigarros, diario y ahora ya no fuma, ya. Pero a pesar de todo eso, pues Dios nos usa de ejemplo, ¿no? Así. De decir sí. Y sobre todo, justamente por eso tenemos este Código Renacido y este tipo de programa, porque queremos que pues la gente que nos escucha que no conoce de Dios o que conoce pero tiene dudas de decir o de que piensa que no, pues que Dios no los va a cambiar, que pues no, o sea, yo soy muy borracho, que me va a estar cambiando Dios. Que vean un ejemplo con usted de que Dios sí cambia, No, que Dios sí transforma, que somos sí. criaturas hechas nuevas, que podemos renacer en Cristo, que podemos ser personas totalmente diferentes, sin vicios, que vamos a tener problemas, sí, que vamos a tener tropiezos también, pero eso nos va a hacer más fuertes todavía, nos va a hacer amar más a Dios, nos va a hacer buscar más de Dios, que a final de cuentas es lo que importa, porque si no seguimos, si todo se nos hace fácil, así como que todo color de rosa, pues entonces vamos a volver a decir, ay, estoy muy a gusto, ay, voy a volver para allá, porque estoy aburrido. Entonces, no, o sea, ese tipo de problemas, de dificultades, de tropiezos que podamos tener en el camino del Señor, nos van a ayudar a ser más fuertes, a tener más convicción, a tener más fe en el Señor Jesucristo, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos pasando. Que la palabra de Dios dice que, o sea, deleítate a sí mismo en Jehová y Él considera las peticiones de tu corazón. A veces podemos tener una aflicción, pero podemos tener un deseo o algo que queremos y a lo mejor Dios no nos contesta enseguida, pero también la Biblia dice que todo debajo del cielo tiene su tiempo. Entonces nos queda más que ser pacientes, nos queda más que pues esperar en Dios, que Dios tiene el momento perfecto para nosotros, pero también al momento de querer cambiar, pues también nosotros debemos de tomar esa decisión, porque nos pueden decir, nos pueden inculcar desde que somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos adultos, y en algún momento tomamos la decisión. Sí, porque mira, yo por ejemplo, yo fui solo, Yo fui solo en mis viejos tiempos y tomaba y conocí muchos hermanos y muchas oraciones hice muchas oraciones y le entregué mi vida a Cristo, pero no fue de corazón. Sí, llegó el momento, como dices tú, y llegó el momento en que Dios me habló claramente, me dijo, aquí cambias, porque cambias. Y sí, yo supe en el momento que cambié, porque el primer domingo que fui a la iglesia, bien, no, hombre, no, yo creo que hasta el pastor se quedó sorprendido, yo gritaba, gloria a Dios, aleluya, porque estaba agradecido con Dios en ese momento. Y al grado que Dios me habló y me dijo, ahorita que termines, vas con tus papás y les pides perdón. Y yo dije, pues a lo mejor ayer no, estaba solo. Padre Santo, Dios me cambió. Y mi esposa tenía el temor de que fuéramos con los papás, porque mi papá tenía una mesa grandota y en esa mesa muchas cervezas, alcohol, todo estaba lleno. Pero fuimos y me acompañó y yo creo que
dudó en ese momento, dijo, no, este se va a quedar aquí. El momento de que hubiera usted la cerveza, ¿no? Sí, Que dijo, no, este pero te va cerveza, a agarrar y va para adentro. ¿Va? Y no, yo vi convencido porque fue convencido de que Dios había cambiado mi vida y yo llegué, papá, ¿dónde están? Vamos, acá estamos, y ahí voy, sí, mi joven. Los abracé, lloré, si hubieran visto, lloré, los abracé, perdónenme por ser el mal hijo que fui, por haberlos tratado mal y haber hecho cosas que no debieron ser. Amigo, pues, ¿qué tienes? Pues que ya me hice cristiano. ¿Cómo? Sí, ya me entregué a Cristo y hoy ya le sirvo a mi Dios y él me dijo que venía a pedirles perdón. Y llegaron mis cuñados y también les dije, perdónenme, porque te era convencido de que Dios había cambiado mi vida. No, le dije a Gamis, vámonos, no, digo, vámonos. Antes de que se arrepientan. Antes de que se arrepiente y se quede aquí, todos ahí vamos de vuelta. No, llegué a mi casa, mira, fue un 31 de diciembre, para amanecer para el año 2000, y hicimos nuestra cenita, oramos, empezamos a orar. Dije, vamos a terminar el año orando. Y así fue. Empezamos a orar. ¿Por qué? Porque Dios había cambiado mi vida. Había cambiado mi vida y pues la de mi mamá, pues estaba bien contenta. Ya cuando yo que nos venimos de allá con la casa de mi mamá, ¿no? Fue el respiro que dio ahora sí ya. No, yo entonces, gracias a Dios. Y hasta ahorita, para la gloria de Dios. Y como dices, hay problemas difíciles a veces, pero pues Dios ahí está y Dios nos da la sabiduría para poder ser libres y entender que Él está en medio de nuestras vidas. Así Milagros, es. muchos milagros han venido. Muchos milagros que a veces uno no, pues no se los espera, o a veces los duda un poco de, si es de Dios o no es de Dios, pero pues tienes la confirmación, ¿no? A través de, pues de su palabra, de algún sueño o algo, pues tienes la confirmación de que pues si es de Dios lo que te está pasando o pues, el milagro que tienes en tus manos, en tu vida. Yo creo que lo que pasó el hermano fue algo sobrenatural. ¿Va? Yo lo veo así. Porque da cuenta que usted aplicó el texto de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo imagino que cuando usted estaba en su casa, en su habitación, donde estaba, como que usted pudo ver que las tinieblas que había en su casa se fueron retirando poco a poco. ¿Va? Y fue el mover del tanto el Espíritu Santo, el mover de Dios, que pasó de lo natural a lo sobrenatural. Imagino que usted lo pudo ver. Sí, quizás no lo vio porque a lo mejor el resplandor era muy fuerte, pero se pudo ver de que, yo me lo imaginé así, ahorita que lo estaba contando, como que llegó la luz el resplandor de Dios a su hogar, que lo que estaba sombrío fue haciendo todo resplandor, que abarcó todos los rincones de su hogar y que hasta la fecha, pues ahí está, y sigue de pie. Así es, que Dios iluminó su vida, iluminó su casa, sacó tinieblas de todo lo que había. Se llevó todos los chamuquillos que andaban por ahí rondando. Sí. Y como dijo ahorita usted, pues, todas las cosas viejas pasaron. Y pues yo me imagino que a partir de ahí usted se restauró completamente, restauró su familia, tanto con su esposa, sus hijos y imagino con sus papás, todos ellos, que es lo que está contando, porque esto fue algo grandioso, algo que muy difícil en muchas familias se puede ver, ¿no? El día de hoy, que cuando unos dicen, yo acepto a Cristo, pero pues nomás lo dicen como de dientes para afuera, ¿no? Y cuando lo hacen por decir como usted que lo hizo de corazón, que se humilló, fue cuando Dios amó a la ley. Y claro que en muchas familias ahorita que son cristianas, pues a veces el esposo no es cristiano o viceversa, ¿no? El esposo es cristiano y la esposa no es. Pues un gran ejemplo de usted con su esposa, ¿no? Que como Dios hace el cambio y Dios puede cambiar a la familia. Así es. Sí, porque eso iba.
a uno como esposa, siendo que el varón es cabeza de familia, sacerdote de familia, pues le cuesta un poquito más dirigir porque pues tiene que someterse, ¿no? Entonces también ahí tiene uno la parte difícil de o sigo a mi esposo o lo jalo, ¿no? O lo jalo o sea, los pies de Cristo a que cambie, pero su esposa nos da un ejemplo de que sí se puede, ¿no? O sea, como muchas mujeres en el mundo, pues hay ese ejemplo de que con paciencia, con el amor de Dios, con el amor hacia su esposo, se puede hacer el cambio. Que su esposo vea el amor de Dios en su vida, la transformación de Dios en su vida y es como, pues se fue ganando ese esposo para los, pues, sí, a los pies de Cristo, ¿no? Porque, pues sí es difícil con un esposo que a lo mejor no tome, que no fume, que, pues sea de un esposo que nada más trabaje y que vaya a su casa, que no tenga, digamos, vicios, ¿no? Que pues, una persona muy tranquila, pero aún así no va a la iglesia, aún así no conoce de Dios. Creo que sería un poquito, a lo mejor uno piensa, pues más fácil porque pues me va a seguir, pero a veces es difícil porque en el fondo uno no sabría qué pensamientos tiene él, por qué es tan tranquilo, por qué es tan pasivo. Y al menos las personas que el que toma, el que fuma, ya sabe uno que es tremendo y sabe por dónde llegarle, ¿no? A ver, te compro una chela para platicar a gusto un poquito, para que me pongas atención. Pero con una persona que es callada, que es reservada, pues es un poco más difícil porque no sabes por dónde llegarle, ¿no? Pero aún así, le digo, ahí está el ejemplo de su esposa pues que no se rindió nunca, que ella luchó pues por su matrimonio, por usted, se aferró con todo al Señor para que usted pudiera cambiar. Y esto es para todas las personas o todas las mujeres que ellas van a la iglesia y que su esposo no va, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que sigan orando, que sigan luchando por su esposo, por su familia, porque aquí tenemos el ejemplo de que Dios cambia, Dios restaura la familia y no nada más con el esposo, a veces ya también los hijos que están grandes y pues no quieren venir a los pies del Señor, también pues es una esperanza, ¿no? Es luchar, es estar en constante oración por la familia, por el esposo, pero si se gana el esposo, pues también los hijos van a empezar a avanzar, porque híjole, es difícil que nada más la mamá sea la que vaya y ni el esposo, ni los hijos, y luego ya los hijos grandes, no, es bien difícil. Es un ejemplo muy bonito lo que, por ejemplo, lo que utilizó mi esposa, como dice aquí, ella se sujetó en Primera de Pedro, capítulo 3, dice, ella se sujetó primero, pero ella no dejaba de orar. Yo no sabía que ella oraba por mí en las noches, cuando yo que caía rendido, que caía fumado, porque cuando uno toma, pues, ella y mi hija, entre ella y las dos, dice que oraba. O cuando yo me enojaba a X cosa, dice que agarraba a mi hija y se iba al cuarto, se encerraban, pero estaban orando, oraban por mí, oraban para que Dios hiciera el milagro en mi vida, pero nunca me dijo, no, ella nomás llegaba y oraba, yo no me daba cuenta porque si no, si la miraba yo la regañaba. Pero sí, ella lo hacía por decir a escondido, ¿no? Ella imponía sus manos sobre mí cuando yo pues, estaba borracho, estaba dormido. Y yo no me daba cuenta, según yo, ella hacía oraciones en la iglesia que estuvo, hacían oraciones por hora, vigilias. Pues, y y a ella le tocaba a las 3 de la mañana y yo le decía, ¿estás loca? Las cadenas de oración, ¿no? Cadenas de oración. Y le decía, ¿qué estás loca o qué? Y luego me decían, no, va a quedar así cierro. No, me quedaba bien dormido. Ya no la miraba si oraba o no, porque me quedaba dormido. Y en ese momento, pues ella tomaba para orar por mí. Y pues yo digo que eso fue algo muy bonito. Y les digo a las hermanas que nos ven, que nos escuchan, miren, hermanas,
si quieren ganar a su esposo o a sus hijos, háganlo así. O sea, no estarles dice, no. Aquí Pedro nos exhorta con la palabra de Dios, dice, en silencio se gana a su esposo o a sus hijos, puede ser a sus hijos también, en Así es. silencio, ¿verdad? No ir mandándolos al infierno, porque yo he escuchado, te digo que, hombre, mi mamá me manda al infierno, me manda quién sabe a dónde, y a la esposa, esta mujer está loca, que me manda quién sabe a dónde, ¿no? ¿Hasta que es que voy a ir? Y le digo, no, pues que está desesperada, yo sé que están desesperadas las mujeres, las hermanas casadas y ellas, ¿verdad? Porque no ven a sus esposos con ellas. ¿Quién no quisiera, va, que su esposo la siguiera siempre? O sus hijos, ¿va? Porque sus hijos a veces se vuelven bien rebeldes. Llega el momento en que crecen a los 16, 15 años, yo creo, de los 15. En adelante, un día mi hija me dijo, papá, todo el tiempo es iglesia. Que mi amor, si vieras que es lo más hermoso e importante, estar en una iglesia, aprender a vivir. Digo, aquí está todo, aquí vas a aprender muchas cosas. Y ella, vi ahorita, mira, la gloria de Dios, que se casó con un siervo de Dios, que se casó con un hombre que trabaja duro en los caminos del Señor. Digo, ella dice ahora, no, para tener razón. Digo, sí, mija, la casa de Dios es lo más importante, asistir, estar en los caminos del Señor. No importa los días, las veces que vayas a una iglesia, que estés ahí, no importa. Pero ahí vas a estar y ahí vas a tener más conocimiento. ¿Sí? Por eso les digo, hermanas, que me escuchen, no bajen las manos, levántelas, porque como dice ese canto, levantando mis manos en victoria. Y Dios va a bendecir, va a escuchar. Como a mí, y el día que yo le entregué mi vida a Cristo, no, algo más. Ahora sí me pueden decir varón. Ahora sí, Ahora sí me pueden decir varón. pues dígame varón y A mí ya no va se- a pasar nada. A mí no se me caía de la boca. Varón, en el trabajo, donde quiera que vaya. Varón, Dios te bendiga, varón. Pero ya antes no me gustaba. Y ahora sí, no, ya cualquiera que me diga varón, pues varón. Para mí es algo muy hermoso, la verdad. Lo que le enojaba y ahora es algo que lo conforta, ¿no? Sí, es lo que me enojaba y ahora no, ahora me siento orgulloso de decirlo, me siento, no sé, apasionado, ¿verdad? De que me digan varón y decir yo varón. ¿Por qué? Porque sé que venimos de la palabra de Dios, venimos donde Dios nos creó, nos tomó, porque ahí lo dice en su palabra en Génesis, varón y varona. Y a las varonas les digo varonas, Ahí va. yo creo que se les hace raro en el trabajo que les digo varonas y se ¿Cuál es este loco que trae, va? No, pero es que fue algo bonito, ¿no? no, pues algo muy bonito. Y de ver de que escuchar de cómo su esposa, pienso que ella agarró lo que decía Jeremías 33, va. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, va. Y yo pienso que en este caso su esposa, o las veces que oraba por usted, pienso que ella clamaba a que usted hiciera un cambio en su vida. Y qué bueno que Dios escucha el clamor y hace el cambio cuando menos lo espera. Y cómo es que Dios transforma. Me imagino que fue algo sorprendente para ella, ¿no? De ver ese cambio en usted y que ella lo vio en persona, color y todo eso. Me imagino que fue algo, pienso que es algo inexplicable, que a lo mejor no puede explicar a lo mejor su esposa o su hija que vieron esa transformación. Y créame que sí, porque yo creo que ni ella se lo creía. Cuando yo le dije, ya le entregué mi vida a Cristo. Diego, sí. Y no, en el transcurso del tiempo se empezó a ver ella, ¿verdad? Que realmente Dios había hecho un milagro. Y le voy a decir por qué. Porque era un domingo, era el 31 de diciembre, y ese día yo soy chivista. Le iba a las Chivas. No, ya Bueno, somos les digo, dos. les digo ya, pero ese día jugaba Chivas.
Y a mí nadie me movía de ese lugar. De ahí. Y hasta ahorita. Sí, digamos así. Pero Dios sí me mueve. Dios, hay algo maravilloso y Dios, vente, mijo, y sí. Y en ese tiempo, ella se lleva una vaga chiva. No, ese domingo yo me levanté, me bañé, mi primer domingo. Vámonos, levántense, vámonos, vamos a la iglesia. Ay, y me volteó a ver así sorprendente. No, pues vámonos. Y se levantaron y vámonos. Y hasta a pie nos fuimos ese día. No tenía carro. A pie nos fuimos ahí, vamos. Órale, hombre, cuando llegué y que ella me miraba y yo gritando, gloria a Dios, te alabo, Señor, bendito sea tu nombre, y por los demás, y lo aplaudían y luego las dos. Ay, no, gritando, brincando, y el pastor predicando, mi hermano, el maguey, y pues también me miraba, porque anda drogado, yo creo, ¿no? Mejor pensaban eso, pero no, era que pues que andaba en su primer amor, en pleno apogeo, ¿no? Y es algo bonito, ¿no? Porque eso que usted sentía, ahora los demás hermanos que lo miraban lo estaban también sintiendo. Y sí, pues como que él sí y yo no, pues imagino que pienso que se fueron, debían de haberse contagiado uno que otro, debió haberse contagiado de eso que usted. Ahora donde estoy, por ejemplo, acá en Sermón del Monte con mi yerno, la pastora es Cecilia González, agradezco mucho a esa iglesia también, ¿va? Porque ahí estamos congregándonos y es algo muy bonito, ¿va? Porque es una unión. Y yo sigo brincando y cantando y alabando al Señor. Y hay una hermanita que dice, a mí cómo me gustaría ser como el hermano. Él está saltando y brincando, está encantando, está en esto y no, hasta, aunque están las de adoración, porque ponen de oración y ponen de alabanza y no, yo danzando y cantando, alabo a mi Señor. Y dicen, ¿cómo le que este fuego no se apague, va? Yo le digo así es. Que este fuego no se apague, Señor, porque es lo que a mí me mantiene vivo, hermano. El fuego. El fuego de Dios. No, eso es algo maravilloso y yo invito a los hermanos que nos vean, que busquen del Señor, no dejen de buscarle en oración, en escudriñar la palabra del Señor. Es algo maravilloso, es algo bonito seguirle adorando a Dios. Así es. Y luego ya, o sea, ya casi para ir cerrando, ahorita que ya está ahorita en otra iglesia, que está aquí apoyando a su hija Ana Karen, o sea, alguna vez, bueno, de las veces que sí va a evangelizar, ¿no? Uh-huh. Pero si ahorita tuviera alguien, bueno, ahorita que estamos en el micrófono, en que alguien más le puede escuchar, aparte de lo que ya nos dijo para las hermanas, a los varones, y le dice, bueno, a los, pues sí, a las personas que están en la situación que usted estaba, ¿no? A alguien que tome, alguien que esté fumando, que piense que no va a cambiar. Que no. Un consejo, palabra. Claro que sí, mire. Lo mismo. 2 Corintios 5:17. Se lo va a leer bien para que no esté, porque a veces decimos y le decimos, a ver como dicen, que lo dijimos mal, va. 2 Corintios 5:17. No se desanime, no piense que Dios no que Dios no los puede cambiar. Claro que los puede cambiar, así como a mí me transformó, me cambió. Dice ahí 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Escudriñenla, léanla, a veces todas las veces que ustedes gusten, que ustedes quieran, y van a entender que Dios tiene control de nuestras vidas si queremos. Estas decisiones esta decisión no la va a tomar ni su esposa, ni sus hijos, ni el pastor, ni nadie más. Somos uno mismo, nosotros somos los que vamos a decidir. El día que le entregué mi vida a Cristo, yo tomé mi decisión y yo le dije, yo lo hago por mí. No lo hacía por mi esposa, ni por mi hija, ni por nadie, sino que era por ella, por mí, que yo quería cambiar. Porque hay gente que quiere cambiar, pero no lo hace por miedo a lo mejor. Por miedo.
El miedo al que dirán, ¿no? dirán. El miedo al que... Es que ¿Qué va a sí, decir mi vecino? que así mi vecino, el miedo a que... Pues sí voy a la iglesia y acompaño a mi esposa, pero tengo miedo a cometer errores. O por eso no se atreven Por eso a... no se atreven, sí. Pero pues errores siempre... De los errores, Así es. digo que se aprende uno. Y es cuando Así es. uno se forja más, ¿no? De los errores. De los errores. Vamos a leer para hacer una oración por los hermanos, ya para despedirnos. Dice aquí la hermana Verónica Santillán, les pido oración por mi esposo, hermanos, es alcohólico, se llama Daniel González, claro que sí. La hermana Carmen, hola, orarían por mi hermana Natalia, tiene problemas con las drogas, tiene 21 años, que Dios la alcance. Y hermana Ana, amén, seguiré orando por mi esposo, amándolo y demostrándolo solamente el amor de Dios. Claro Así es. que sí. Si sigue así la hermana Ana, pues aquí está el Dios va claro a ejemplo, responder. Aquí está claro el ejemplo de que como muchos, ¿verdad? Pero aquí tenemos uno en persona. una persona de Sí, que hay muchos. hay muchos que están igual y pero, pues aclamando a Dios y no dejando el confiar de que Dios haga las cosas, pues las va a Que Dios hacer. pueda hacer el milagro Puede hacer. en su esposo, hermana Ana. No deje de orar. Tómelo de la mano. Sí. Hermana Ahora, Verónica, les pido por mi esposo. Amén, también. Amén. Vamos a orar por estas necesidades y pues, que Dios tome el control de estas personas, de estos hermanos, y que pues Dios pueda hacer el milagro. Creyendo, ¿va? Hay poder en Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de ti una presencia, Señor Jesús. Mira, Señor, pidiéndote por el esposo de mi hermana Verónica, hermano Daniel González, Padre Santo, Señor, que tú, Señor, escuches el clamor de ella, Padre Santo, Señor, el clamor, Señor, de nuestra hermana Carmen, Padre Santo, Señor, que escuches, Padre, por cada uno de ellos, Padre, que tú, Señor, hagas el milagro, Señor, en los esposos, en las hijos, Padre Santo, Señor, te lo pido, Padre Santo, Señor, que tú, Señor, pongas tu mano, Señor, de poder en ellos, Padre Santo, Señor, y que puedan escuchar tu voz y puedan saber que tú existes, Padre Santo, Señor, y que tú vas a hacer el milagro, Señor, en estos hermanos, Señor, en estas familias, Padre Santo, Señor. Creemos en ti que tú vas a hacer ese cambio, Señor, y que tú lo vas a hacer libre, Señor, de esas cadenas, Señor, que ha puesto el enemigo, Señor, de alcoholismo, de droga. Padre Santo, te lo pedimos, Padre Santo, sé que tú, Señor, vas a hacer, Señor, ese milagro, Padre, que sigue fortaleciendo, Señor, a nuestras hermanas, Señor, y que sigan aclamando, Señor, a ti, Señor, y que no, Señor, no desconfíen, sino que confíen en ti, Padre Santo, que tú tienes esa promesa y tú vas a hacerla, Padre Santo, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor. Amén. Amén. Hermanas, no dejen de confiar, no dejen de pedirle al Señor, porque el Señor obra de una manera que nosotros no nos lo esperamos. A veces ni siquiera lo alcanzamos a percibir, a creer, hasta que ya está ahí, pero hay que tener fe que todo va a cambiar, que Dios sí hace el cambio en la vida de las personas, en la vida de nuestros esposos, de nuestros hijos o hermanos. Hay que seguir orando por eso. Y bueno, pues nos vamos despidiendo, hermano Benito. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que su testimonio de verdad sea de bendición para muchas hermanas que sigan teniendo fe en que sus esposos van a venir a los pies de Cristo. ¿Sí? Así como yo fui, así vendrán ellos también. Así es, hermano. Tenemos esa convicción. Ay, fue un placer conocerlo y escuchar parte de su testimonio, que es algo sorprendente y maravilloso, ¿no? Que Dios a través de todos los tiempos siga haciendo milagros y lo va a hacer por toda cada familia que nos escucha, ¿eh? Que está quizás en esta situación, y Dios lo puede hacer. Hay que creer y confiar en Dios y aclamar. Si son mujeres, pues que aclamen como lo hizo su esposa, que aclamó a Dios en la madrugada, en el día, en la noche. Y que si es viceversa, pues él igual y aclame también por su esposa. También tú, varón.
aclama por tu esposa, aclama por tu familia, por tus hijos, y verás que Dios va a hacer ese milagro. Sí, pues nos despedimos, mucho gusto, bendiciones. Amén. Esto fue Código Renacido, nos vemos la siguiente semana. El tiempo de hoy ha terminado, pero el proceso de transformación apenas comienza. Gracias por sintonizar Código Renacido. Código Renacido. Recuerda que no importa qué tan dañado parezca el archivo de tu vida, en las manos del Creador siempre hay una versión nueva y mejorada esperándote. Ve en paz y que la gracia de Dios te acompañe en cada paso. Hasta nuestro próximo encuentro. Puedes ver la repetición en el canal oficial de Shekinah 95.1 FM en YouTube. Dios te bendiga.